Buen día, chicos. Nos encontramos aquí en la clase de literatura 2 y bueno, el tema que nos corresponde analizar el día de hoy es la evolución del género dramático. Ya les había comentado en el video de la clase pasada que íbamos a empezar a ver temas de teatro actuales como el teatro negro, el teatro pobre, el teatro de lo absurdo, performance, etcétera. Pero para llegar a eso, tenemos que hablar un poquito del antes, de cómo se desarrolló previamente para poder llegar a lo que vamos a estudiar. Y bueno, sabemos que cuando la palabra evolución está involucrada, vamos a hablar un poquito de historia. En este caso va a ser muy breve nuestra síntesis histórica que vamos a realizar. Los invito a que me acompañen a partir de su página 272 hasta la página 275, que es donde vamos a estar extrayendo la información que se les va a presentar. Entonces, vamos a dar inicio a esto. Bueno, la historia de la literatura desde la perspectiva del género dramático, vemos que da inicio en el siglo V antes de Cristo, que es donde se tiene, digamos que ya un poquito de prueba histórica de su existencia y de su desarrollo por medio de las obras escritas. También vemos que, bueno, todas las características que van a contener estas etapas van a ir muy de la mano relacionadas con los momentos históricos que están viviendo precisamente pues la sociedad a nivel de desarrollo de este género. Entonces, bueno, vamos a ver que va principalmente a desarrollarse en Europa, que es de donde se tiene estos vestigios, estas pruebas, y cómo fue llegando ahora sí que a los otros países y que en cada uno de ellos se fueron desarrollando diferentes subgéneros con características particulares cada uno de ellos. También que van a tener a sus representantes, a esos autores que dieron voz a esas características y a ahora sí que a este género como tal. Entonces, vamos a iniciar. También comentar que no va a ser en un estudio tan extenso como el estudio de las corrientes literarias, como fue el semestre pasado. Es un estudio mucho más breve, más conciso, entonces nos vamos a ir un poquito rápido. Del primero ya les comentaba, el siglo V antes de Cristo y fue desarrollado en Grecia y Roma. Ahí se dieron más que nada los géneros de comedia y tragedia. Digamos que todo ahí empieza por una cuestión religiosa. No sé si recuerdan en la parte de la mitología griega que alguien lo haya visto, lo haya estudiado, que lo conozca por cultura general, al dios del vino, al dios de la fiesta, que era Dionisio. Bueno, precisamente en tributo y en honor a este dios, se tenían estas celebraciones religiosas llamadas ditirambo, que era esa fiesta que no era una fiesta de un día, era una fiesta, ahora sí que se la aventaban larga, era una fiesta que duraba aproximadamente 2 o 3 semanas, dependiendo de la temporada, del clima y de muchas otras cosas. Estas celebraciones se fueron cada vez haciendo más y más populares. ¿Y cómo figuraba aquí nuestro género dramático? Bueno, pues en estas fiestas se elegía a 3 o 4 poetas quienes iban a representar sus tragedias durante esas celebraciones. Se decía que se formaba una teatrología por 3 tragedias y un drama satírico, que el drama satírico vendría a convertirse en la comedia. Entonces, bueno, los espectadores al final elegían cuál era el ganador, el más original, el que les causó más emoción. Entonces, si vemos aquí, está marcado por esas características totalmente religiosas, que fue el motivo por el cual se dio este surgimiento del género dramático. Y bueno, les comparto sus representantes en cuanto a la tragedia: Sófocles, Esquilo, Eurípides, y en la comedia, Aristófanes, Cratino y Heliópolis. Entonces, bueno, esto en el siglo V.
Más adelante, ahora sí, en el siglo X y a finales del siglo XIV, vemos que ya ahora sí que se va ubicando un poquito más y se va cerrando esta parte del teatro. Y vemos también que se refiere un tanto cuanto a, nuevamente, al tema religioso. ¿El tema religioso en qué sentido? Bueno, en que ahora se van a hacer las obras, pero no se van a evitar esos temas profanos, que no, o sea, profanos recuerden que se refiere a que no tiene que ver con la religión, y que van a estar motivando a la gente a que conozca la historia de la religión católica. Es aquí donde empiezan las representaciones, ahora sí que de todas las cuestiones del Nuevo Testamento o la Semana Santa, ¿sí? Vemos que en esta parte no existen como tal actores profesionales, son solamente aficionados que cada año se prestan para estas representaciones. Ya sabemos que nosotros hemos visto este tipo de representaciones en, pues ahora sí que a lo largo de nuestra vida, con lo de que es la parte de lo del Via Crucis, la parte de las pastorelas, incluso, son este tipo de representaciones y surgieron aquí. Los subgéneros que desarrollaron fueron misterios y moralidades, y bueno, estos son los que se desarrollaron en este tiempo, y aquí no existe como tal autores, ya que todas las obras pues primeramente fueron creadas por clérigos. Entonces, si bien vemos que tienen este cierto valor histórico y que sí han logrado trascender porque todavía actualmente pues las conocemos. Ok, a mediados del siglo XV y del siglo XVI, vemos que se desarrolla en España los géneros de los subgéneros de la comedia y el entremés. Dice aquí que surge un teatro humanístico. ¿A qué se refiere nuestro teatro humanístico? Que habla más sobre temas sociales o de interés, ahora sí que del pueblo, no tanto de lo religioso. Se combina, pero no es totalmente religioso y está cerrado. En este tiempo dice que se inicia con la construcción de los lugares llamados corrales, que son estos, precisamente estos escenarios adaptados para que se tuviera la representación de estas obras. De igual manera, también dice que se hacían representaciones en plazas públicas y en las plazas religiosas, que era donde se representaban pues estos temas en específico, y en las plazas públicas eran temas como más de cotidianidad, y aquí es donde se empieza a perfeccionar un poco la parte de la escenografía. También nos vemos que en este tiempo se da el desarrollo de la comedia y el entremés. El entremés es una comedia, pero una comedia breve, digamos que esas son las características. Es una pieza cómica muy breve que va a venir a hacer el uso del juego de palabras, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que aquí también la inventiva va a desarrollarse en ese sentido. En el siglo XVII vemos el desarrollo en España de tres subgéneros: tragedia, comedia y drama. En esta época, el gobierno era el que tenía el control sobre ahora sí que las artes en general, y esta no fue la excepción, ya que estas representaciones públicas ayudaban para influir en el pensamiento y los comentarios de la gente. Entonces, como era el género de mayor aceptación social, pues era del que se valían para tratar de tener ese convencimiento y esa persuasión. Si bien recordamos que gran cantidad de personas eran analfabetas para este tiempo, entonces el hecho de que alguien viniera a representárselos las cuestiones y los temas actuales era mucho más fácil de entender y de generar una opinión. Es por eso que precisamente se pretende colgar el gobierno de este tipo de representaciones para que generen empatía con los seguidores. Los representantes de este género, de esta época, fueron Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Nombres que se nos hacen familiares tal vez por ciertos escritos, sin embargo, a lo mejor no estamos totalmente apegados a ellos, no analizamos, no alcanzamos a hacer análisis de alguna de sus obras. Bueno, y en el siglo XVIII vemos que en España, nuevamente, ve el desarrollo de la
comedia y de la tragedia de manera exponencial. En esta época es el auge de la Ilustración y la parte de, como tal, de la defensa de la tolerancia religiosa. Es donde empiezan a surgir más religiones y por lo tanto se pide o se exige que se tenga esa tolerancia. Y aquí ya se libra de toda influencia de los gobernantes. Se trata de que estas obras sean más que nada para educar, sean obras que traten sobre los temas actuales de la Ilustración para generar precisamente esa, ahora sí que, doctrinamiento social. Entonces, eso es lo que se vive más que nada en esta época. Nos dice que hace uso de la unidad aristotélica. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vas a hablar de un tema, solamente hables de uno para que sea la parte simple. Digamos que, por ejemplo, aquí nos decía la separación de lo cómico y de lo trágico. Una cosa es la comedia, una cosa es la tragedia. Vamos a separarla como tal y no permitir que estas dos se unan para que nuestros mensajes de doctrinamiento sean claros. Entonces, bueno, esto fue lo que se vivió en el siglo XVIII. En el siglo XIX, en esta parte del desarrollo en España, vemos también que aquí se potencializa el género dramático. Aquí digamos que viene a oponerse a todo lo que les acabo de comentar anteriormente, ya que se oponía totalmente al estilo clásico, que es esta parte de la unidad aristotélica, que entonces en esta lo que querían era mezclar los géneros, creando esta parte del drama. Entonces, aquí era donde querían crear toda esa parte. También querían alejarse totalmente de los temas de gobierno y denunciar los problemas sociales. O sea, ya no cubrirlos como si todos somos partes de esta unidad y vamos por hacia el mismo camino. No, denunciar lo que estaba mal, denunciar las injusticias hacia las clases bajas. Entonces, aquí vemos que empieza a tener un poquito más de relevancia y libertad nuestro género dramático como tal. Los representantes, Ángel de Saavedra, Duque de Rivas y José de Zorrilla. Finalmente, llegamos al siglo XX, lugar en el que se sitúa este análisis en todo el mundo. El subgénero que surge de esto, los subgéneros principales, pues son precisamente todos, comedia, tragedia y drama, y de ahí todos los que se desprenden de los mismos. Aquí van a existir en el siglo XX dos tendencias principales. En la primera es pues ahora sí que la evidencia de los aspectos de la historia inmediata y de la vida contemporánea, del momento en el que se escriben las obras. Esto quiere decir que es como tal todo lo que involucre en ese tiempo y en ese contexto es lo que se ve reflejado en sus obras dramáticas. Y la segunda, que exalta los descubrimientos científicos y principalmente plasma lo feo, lo inmoral y lo repugnante. Si bien recordamos un poquito, hacemos memoria leve sobre las corrientes literarias y descubrimos que en las últimas etapas de nuestras corrientes literarias, el hombre lo que buscaba era resaltar sus ineficiencias, resaltar sus defectos y resaltar toda esa parte que lo hacía obsoleto frente a la máquina, obsoleto frente a la ciencia y sus descubrimientos. Por lo tanto, también esto va a impactar de manera considerable a nuestro género dramático y se va a empezar a ver reflejado en sus obras. Entonces, bueno, llegamos a esta parte final y si bien, como les comenté, es muy breve este análisis y bueno, las actividades que se van a tener. Ay, perdón, me faltó. Les quería plantear esta pregunta, que más que nada con todo esto que hemos platicado y hablando un poquito a lo mejor del teatro actual como nosotros lo conocemos, me respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el teatro en la sociedad y cuál es la muestra de su evolución? ¿Qué es lo que ustedes encuentran como muestra de esa evolución? Les pido que me compartan su respuesta en el comentario de este video. En la publicación que voy a hacer, ahí me comparten su respuesta individual. Ya saben que luego estas cuestiones se toman en cuenta para su calificación, así que de favor, si aportan algo interesante, adelante.
Ahora sí, la parte de la actividad. Bueno, en esta semana el resultado de todo este análisis va a verse reflejado en una infografía que ustedes van a realizar con el tema El teatro contemporáneo, que se encuentra en tus páginas 276 a la 278. Con el contenido de información que viene en estas páginas, no quiere decir que lo van a transcribir totalmente a la infografía que van a realizar, sino que van a sustraer lo más importante de cada parte e irlo complementando con los elementos que una infografía compone. Entonces, bueno, ya saben que esto se tiene tiempo de entrega hasta el 16 de abril a las 23:59 p.m. Recuerden que el formato de entrega debe de ser en PDF. Si tienes algún problema con el formato por el programa con el que vas a realizar la infografía, comunícate conmigo y podemos resolverlo. Les quiero recomendar estas 3 plataformas para crear sus infografías. La primera es Canva, que muchos ya la conocen y ya se han familiarizado con ella. Es muy sencilla de utilizar, es gratuita, te permite descargar tu infografía ya en formato PDF y tiene muchísimos elementos tanto de fotografías como de animación y de elementos gráficos, muñequitos, círculos, cuadros, rectángulos, etcétera, y están bastante completa. Pueden elegir una plantilla y trabajar con base en ella. Entonces, les recomiendo muchísimo Canva. También está Pictochart y Easel LI. Entonces, si quieren checarlos, con la que ustedes se acomoden, igual las 3 son gratuitas, entonces, no, para que no se rompan mucho la cabeza de cómo van a hacerla, aquí les dejo estas 3 recomendaciones. Les señalo la de Canva porque la verdad es que es mi favorita por su uso tan práctico. Y bueno, eso sería todo por nuestra clase de hoy. Muchas gracias.